Muy buenos días aún, me parece. Les debo lo que es el análisis de esta mañana sobre algún tema que nos debe ocupar en tema económico, en materia económica, y el día de hoy queremos hablar de Brasil, porque hace algunas horas, ayer, se conoció el dato de cuánto se contrajo la economía brasileña en el segundo trimestre del año. Se esperaría que fuera un número fuerte, como lo ha sido para Estados Unidos y otras economías del mundo, reflejo de que todos nos metimos a casa y todo esto para detener, romper estas cadenas de contagio con el efecto del colapso económico. Así que vamos a hablar no solo de ese retrato, sino de cómo se ve Brasil ya en estos meses. Estamos en el mes de agosto y yo le agradezco a nuestro invitado el día de hoy, al profesor Eduardo Crespo, quien me acompaña, por cierto, desde Río de Janeiro. Él es el profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo le va, Gabriela? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me sale Aquí todo bien. ¿Eh? a veces me mezclo el portugués con el español, pero no hay problema. ¿Cómo va você? Bien, muy bien, felizmente. Eso. Profesor, me imagino que no era sorpresa el nivel de contracción que vivió Brasil en el segundo trimestre del año, ¿o sí? No, no, era esperable una caída fuerte. En principio, un 9,7%. Creo que está dentro de las previsiones. Cayeron casi todos los sectores. Los únicos sectores que crecieron un poquito son los vinculados a la exportación, básicamente por el petróleo y alimentos, que todavía la demanda mundial obviamente prosigue, pero el resto, servicios, industria en general, eh, refleja una gran caída, ¿no? De todos modos, diría, podría haber sido peor de no haber sido por, digamos, la ayuda que en su momento el Congreso, Senado, Cámara de Diputados, impusieron, digamos, le impusieron al gobierno federal, en principio, como una ayuda a la población, y eso ha mantenido la demanda más o menos, digamos, si bien se cayó mucho, no fue lo que podría haber sido una caída mucho mayor con consecuencias sociales mucho más graves y diría incluso sanitarias mucho más graves. ¿De cuánta ayuda estamos hablando cuando hay muchos economistas que hablan de que esta ha sido la mayor ayuda que las autoridades pues extienden a la población en la historia reciente de Brasil? Bueno, el monto total, digamos, no es claro porque depende de si se va a dar todo el año, no se va, digamos, si se va a dar hasta final de año, o si va a proseguir en los primeros meses del año próximo o no. Lo que es muy claro es que alcanza a más de la mitad de la población, en este momento, por lo menos las estimativas, en algunos estados, y no sé todavía, no está claro si para el total del país no es así también, la ayuda está, digamos, hay más, digamos, más gente que recibe la ayuda que gente que está en el sector formal de la economía, es decir, es una ayuda enorme, principalmente los sectores más humildes, el nordeste brasileño, por ejemplo, hay más familias vinculadas con esta ayuda en este momento, que son 600 reales, no es tan poco, estamos hablando de más de $100, que es gente que está trabajando en el sector formal, lo que en Brasil se llama cartera asinada, así con, digamos, formalmente, ¿no? Que cobra, que deposita en su jubilación, etc. Es una ayuda muy importante y de hecho está colaborando para aumentar la popularidad del gobierno federal, que en su momento se opuso a esta ayuda, diría incluso el ministro de Economía todavía se opone o quiere reducirla, diría ya el presidente empieza a dudar porque lo favorece electoralmente. Se lo impuso el Congreso, pero digamos está creando un clima de por lo menos de una cierta tranquilidad. Es decir, en principio cuando la epidemia comenzó a expandirse por el mundo y era evidente que iba a tener efectos económicos muy graves sobre el empleo y demás, y que se iba a forzar una cuarentena de un modo u otro, a la fuerza o no, muchos esperábamos una gran catástrofe, porque Brasil está en una situación muy vulnerable, la economía está muy débil desde hace muchos años, hay mucho desempleo, mucha gente en situación de extrema pobreza y en la total precariedad, y de hecho esta ayuda creo que de algún modo calmó un poco los ánimos, más allá de que la caída, como estamos observando, de todos modos es enorme, ¿no? Claro, y llama la atención también que hace algunas horas la Fundación Getulio Vargas está hablando justamente de estos estipendios adicionales que están permitiendo que se siga manteniendo la pobreza en trayectoria hacia la baja y la desigualdad de ese tamaño es el efecto que está teniendo esta ayuda. Y sí, porque, digamos, basta pensar lo siguiente, aunque
digamos, en términos totales, en el agregado, no parezca tanto, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, 20-30% de la población del país recibe un porcentaje muy pequeño de PBI, pongamos que reciba un 3%, es un ejemplo nada más, si la ayuda es 3%, le estamos duplicando el nivel de ingresos a esa población. Entonces eso casi inevitablemente, aunque en el agregado la economía se caiga, mejora la desigualdad, digamos, reduce la desigualdad. Entonces, aunque sea muy pequeña esa ayuda, aunque parezca pequeña en un agregado, para los sectores más vulnerables, que se llevan precisamente una porción muy pequeña de ese agregado, es mucho. Claro. Entonces, el efecto puede parecer, digamos, realmente puede haber un caso de reducción incluso de la pobreza o reducción de la desigualdad. Sí, sí, no me sorprende, digamos, puede llegar a ocurrir eso. Ahora, obviamente hay analistas que están hablando de que esto no puede ser permanecer demasiado tiempo si miramos a las cuentas públicas del Brasil, pero antes que eso, pues están las elecciones y como usted dice, el presidente Bolsonaro al principio no favorecía la idea y ahora le decía yo más temprano, pues el presidente Bolsonaro, dicen algunos analistas, ya se dio cuenta que en Brasil hay más pobres de los que él cree, que necesitaban este tipo de estipendio y que por lo tanto le favorecen a él. En principio no veo que, digamos, esta ayuda coloque un grave riesgo sobre la macroeconomía brasileña, aunque digan muchos analistas piensen eso. Brasil tiene muchas reservas, a diferencia de otras economías de la región que están más vulnerables, por ejemplo Argentina, que es el caso que conozco más. Brasil tiene muchas reservas internacionales, no hay una corrida contra la moneda brasileña, contra el real. Entonces, en principio, si no hay una corrida contra la moneda brasileña, ni ningún riesgo inflacionario, nada que se le parezca, no veo, digamos, que haya grandes riesgos como para que esto se extienda a un periodo muy largo, en principio, más allá de las presiones políticas que pueda haber contra ello. Y en términos electorales, sí, obviamente, sería muy favorable, entiendo, por lo menos lo que están indicando las encuestas, en una mejora, digamos, la imagen presidencial, o sea, que no fue quien promovió esto, a raíz de esto, y digamos, ahí creo que hay una pulseada en este momento en el gobierno, no está claro quién es quién, pero daría la impresión que hay una pulseada entre el ministro de Economía, que quiere evitar, por lo menos al principio no quería ningún tipo de ayuda, después ahora estaría haciendo presión para reducirla por lo menos, y algunos sectores que ven, digamos, los frutos electorales de esto, aparentemente algunos sectores militares, que están dentro del ejército, dentro del gobierno, el Braga Neto, por ejemplo, que es jefe de la Casa Civil, que estarían apuntando a mantener esto. Entonces, diría, hay un horizonte abierto y hay presiones en el gobierno para, algunos para mantenerlo, otros para reducirlo y otros para eliminarlo, pero digamos, creó un nuevo clima político en Brasil, esta ayuda que está dando el gobierno en los últimos meses. Muy interesante. Y hablar también de la figura del presidente Bolsonaro, que en el mundo, bueno, pues se le ha conocido en este momento de pandemia por razones que usted se imagina, salir sin cubrebocas, hablar de la hidroxicloroquina insistentemente, hacer eventos de nombre, vamos a derrotar a la pandemia, y tantas otras cosas folclóricas que se pueden hablar de esa estampa que representa al presidente de Brasil. Pero ¿qué me dice al interior del país como figura de cohesión y en particular también con el empresariado? Bueno, sí, Brasil, Bolsonaro es una figura, digamos, que divide, no es una figura que busque unificar el país, en principio cosechó, digamos, un clima de odio y de tensión y de creciente polarización en el país. No creo que tenga un rumbo, es un gobierno, digamos, que no está muy claro para dónde va, en principio parecía una coalición, digamos, de derecha que buscaba profundizar la línea de ajuste fiscal en el plano económico, ¿no? Que ya se había iniciado el periodo Temer, incluso en el periodo Dilma. En este momento, diría, con el empresariado ya había una situación de tensión, esto se reflejaba, por ejemplo, con algunos medios de comunicación importantes, varias redes, digamos, Globo, Folia de San Pablo, etcétera, esto ya había un clima de tensión con medios de comunicación y algunos sectores empresariales. Probablemente si se profundiza esta tendencia hacia
digamos, se mantiene en esta ayuda social, puede haber algún tipo de tensión con el sector financiero, esto es una posibilidad, y ahí podría haber algún tipo de quiebre de la coalición gubernamental. Es una posibilidad. De todos modos, no sería extraño que haya algún tipo de reacomodamiento, sobre todo si esto le da muchos votos en los sectores humildes. Por supuesto. Para cerrar, cuénteme, ¿qué le preocupa más a usted en relación con la situación actual del Brasil? No, lo que más me preocupa es que en principio no hay un rumbo, no hay un rumbo claro en ningún plano, no hay un rumbo claro tampoco en lo que refiere a, en el plano económico puntualmente, lo que es el techo de gastos es absolutamente incumplible, y eso inviabiliza cualquier posibilidad, digamos, más a futuro. Y diría que con Bolsonaro se profundizaron varias tendencias a la división del país, a la polarización, e incluso se convalida una lógica perversa, por ejemplo, en el tratamiento del medio ambiente, digamos, en cierto discurso de odio a favor de la tortura, a favor de, diría incluso cierta connivencia con el crimen organizado. Esto avanzó bastante con Bolsonaro, digamos, esto no sé cuánto se conoce en la región, pero es una figura que estaba asociado, digamos, con las milicias de Río de Janeiro, digamos. El caso de Bolsonaro es un personaje, él y su familia y todo el ámbito que él representa, es un personaje vinculado a sectores muy pesados de la vida brasileña. Me parece que es lo más preocupante en este sentido. Y además, esto se une con algunas tendencias también preocupantes que entiendo que mezclan política con religiosidad. Esto se ve en varios lugares, pero digamos en Brasil es bastante fuerte. Y diría, es un combo peligroso. Si a esto se le agrega una crisis social muy grave como la que podía haber ocurrido con la pandemia, me parece que estamos frente a una situación de caos. Por suerte, por ahora, no fue tan malo como algunos imaginaban. Pues, profesor Crespo, interesantísimo lo que está sucediendo en Brasil. Le agradezco esta perspectiva y hasta cualquier momento. Le agradezco a usted.